Gracias, 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 Cristo. Gracias, Señor, aleluya. Y a su nombre, ¿quién vive, iglesia? Amén, gloria a Dios, aleluya. Le damos la bienvenida a todos ustedes, gloria sea al Señor. La bienvenida también a la audiencia que nos sintoniza en nuestras plataformas, amén. Gracias a Jesús, y nos gozamos en verlo a cada uno de todos ustedes, amén. Qué bueno es el Señor, sea bienvenido a la casa de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios y estaremos en el capítulo 4. Es un capítulo muy conocido, gloria a Dios. Y en el verso 4, gloria a Cristo Jesús. El eterno Dios, Santiago capítulo 4, verso 4. Dios nos habla de marchar, gloria a Dios. Y es exactamente lo que haremos, marchar. Pero el pueblo de Dios no puede marchar con el mundo en el corazón. El pueblo de Dios tiene que llevar y sentir la carga liviana. Liviana, liviana. Aleluya. Santiago capítulo 4, verso 4. Cuando lo tengan, un fuerte amén. Con sonrisa, gloria a Dios. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Puede sentarse, amada iglesia. Hablaremos bajo el tema: cuidémonos de conocer a Dios y no someternos. Cuidémonos de conocer a Dios y no someternos. Vemos, amada iglesia, en todo lo que es el recorrido bíblico, que la mayoría de la cual Dios habla de cualquier hombre, pueblo, nación, vemos que aún su mismo pueblo conocieron a Dios, pero no todos se sometieron a su palabra. Vemos desde el caso de Adán y Eva, conocieron a Dios, pero no se sometieron a la palabra de Dios. Vemos, luego nace Caín y Abel. Caín conoció a Dios, pero vemos su caso que no se sometió a Dios. Eso nos quiere decir, amada iglesia, que debemos procurar conocer a Dios, pero debemos de someternos. Y aquí en Santiago capítulo 4, en el verso 4, exclama con signos de admiración, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y sigue diciendo: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La Biblia habla del Espíritu Santo en este verso bíblico, amada iglesia, amado pueblo de Dios, amigo que nos sintoniza, que cuando Dios deposita su Espíritu Santo es exclusivamente para todo aquel que Dios le ha permitido conocerlo, y para todo aquel que ha decidido dejar el mundo y volverse enemigo del mundo, porque la iglesia debe de volverse enemigo de todo aquello que le impide acercarse a Dios. La iglesia debe de rechazar, debe de volverse enemigo de todo aquello que es enemigo de la santidad, de todo aquello que es enemigo del Dios sublime, del Dios todopoderoso, bendito Dios. Pero qué maravilloso que la palabra de Dios nos dice
¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La palabra anhela celosamente, anhelar es desear, ansiosamente, ansiar, desear. El anhelo de Dios es vivir, o el anhelo de Dios, mejor dicho, es que nosotros vivamos exclusivamente para Él. ¿Qué significa exclusivamente? La palabra exclusivamente significa únicamente para Él. Eso significa que Dios tiene el anhelo, lo que el plan de Dios, que Dios estableció desde el principio de la fundación del mundo, es que todo aquel que naciera en el planeta Tierra pudiera ser lleno de su presencia, pudiera conocer de sus estatutos, de sus mandamientos, y así Dios poder tener comunión con Él, así Dios poder tener una relación íntima, así Dios poder brindarle la mano y llenarlo de su gracia y de sus bendiciones. Porque Dios es un Dios sublime y es un Dios inmutable. Y para nosotros conocerle debemos de conocer sus características. Debemos de conocer su perfil. Debemos de conocer lo que a Él le gusta. Gloria a Dios, aleluya. Debemos de conocer lo que a Él le agrada. Cómo usted lo puede enamorar. Cómo usted puede llegar al trono de la gracia. Cómo usted puede llegar a caerle en gracia al Todopoderoso, que sea del agrado de Dios. Pero para conocerle debemos de saber la identidad de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesús no tiene absolutamente nada del mundo, porque Él mismo lo declara en su palabra. Yo no soy de este mundo. Mi reino no está en este mundo, sino que Cristo exclamó y dijo: de donde yo salí, allí yo voy a volver, y yo no lo voy a dejar solo. Voy a enviar al Consolador. Me iré a preparar morada. Allá les prepararé morada, porque donde yo voy, allí yo quiero que ustedes estén. Y no entrará nada inmundo al tercer cielo, porque el anhelo de Dios es que vivamos solamente, exclusivamente para Él. Y así podremos avanzar correctamente. Cuando habla Dios, que Dios es un Dios inmutable, habla de que Él no tiene sombra de variación. Él no tiene sombra de cambio. Él no cambia. Los años, siglos, días, meses, años, milenios pasan y Dios sigue siendo el mismo. Y eso es lo maravilloso de tener un Dios que no cambia. Porque cuando alguien no cambia, eso significa que es digno de confiar. Es digno de depositar nuestra confianza en alguien que no cambia, en alguien que no tiene variación. Y eso es lo maravilloso de Dios, de confiar en Él, de confiar en su promesa, de confiar en su palabra. Y eso es algo maravilloso, confiar en Él. Pero también es una demanda. De igual manera, como Dios no cambia para sus promesas, también no cambia para derramar su juicio, para corregir, para disciplinar, para exhortar. Dios no cambia. Es inmutable. Eso significa que no puede ser alterado o cambiado. Su palabra
por más que han querido alterarla, sigue siendo la misma. La palabra de Dios es la misma voz de Dios que no puede ser violada, no puede ser cambiada, no puede ser alterada por organización, concilio, por sociedad, por el humanismo, ni por las huestes de maldad, porque Dios ha declarado una palabra, que su palabra, los cielos y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Si la palabra de Dios a mí me dice, tú puedes ser perfecto, esa palabra, amada iglesia, es digna de creerla. Yo puedo perfeccionarme, yo puedo vencer el pecado, yo puedo vencer la enemistad contra Dios, yo puedo vencer la apostasía, yo puedo vencer la maldad. Yo puedo vencer mi naturaleza carnal. Yo puedo vencer ese pecado que me acecha constantemente. Yo puedo vencerlo porque la Biblia me dice, diga el débil, fuerte soy. Solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Esa palabra, donde quiera que tú vayas, encierra algo maravilloso. Porque no podemos nosotros creer ese verso erróneamente. Porque muchos se agarran de ese verso. Donde quiera que yo me vaya, donde quiera que yo me vaya, donde quiera que yo me mude, donde quiera que yo vaya a cualquier templo, etcétera, etcétera. La Biblia me dice que ahí está Dios. Cuando Dios le habló a Josué, le habló claramente: donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Pero no era el camino propio que Josué debía escoger. Era donde Dios lo llevaba. Era donde Dios lo movía. Era donde Dios le decía: entra, vence a tus enemigos. Yo te entregaré esta tierra. Y lo sé por la palabra de Dios, porque la Biblia lo explica y lo aclara y lo dice. Pero lamentablemente muchos se están moviendo sin la guianza del Todopoderoso. Y Dios nos ha entregado y nos seguirá entregando. Y yo lo creo, que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Yo creo que Dios nos entregó esta tierra. Y no solamente esta tierra. Dios entregará y abrirá puertas, abrirá ríos. No importa si son gigantes, no importa si son adversarios, no importa si es la apostasía, no importa si es cualquier cosa, pero si la palabra de Dios dice marcha, marcharemos, pero en obediencia. Marcharemos contra el pecado, marcharemos contra el diablo, marcharemos contra el infierno, marcharemos contra la apostasía. Marcharemos contra el acomodamiento, marcharemos contra el mundo, seguiremos nadando contra la corriente, porque el poderoso de Israel está como poderoso gigante. ¿Cuántos adoran al Eterno? ¿Cuántos creen que Dios cumplirá el propósito en usted? Tal vez el diablo ya le había puesto la marca y le había dicho: ese es mío. Pero hoy Dios le dice: marcha en obediencia. Si me quieres conocer, es para someterte a mí. Si me quieres conocer, es para someterte a mi palabra. No para caer en juicio. ¿Cuántos adoran al Eterno? Muchos creen que Dios es un Dios de cambios, que Dios retrocede en su manera de Él vivir, en su manera de Él pensar, en su manera de Él demandar. No, Dios no ha cambiado, ni cambiará. Dios es el principio y el fin. La palabra de Dios lo asegura, y esa es la espada
que viene del tercer cielo para nuestra vida. Dios es bueno. Por eso muchos están cambiando. Muchos cambian la palabra. Muchos cambian y venden por un plato de lenteja la primogenitura, la bendición. Muchos se dejan comprar por cualquier cosa. Corrijo eso. Por cualquier cosa. El verdadero cristiano no debe de ser comprado ni por cualquier cosa, ni por nada de este mundo. Y si usted me sigue en 1 Corintios, gloria a Dios, en el capítulo 12 dice la palabra del Señor, en el verso 6, que Dios es el mismo. Y dice, en el verso 6, la palabra del Señor de 1 Corintios capítulo 12, verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vuelvo y lo leo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Habla de que Dios puede llenar de dones a su iglesia. Los puede llenar de milagros y prodigios. Puede moverse un sinnúmero de dones, porque los dones vienen de Dios, no vienen del hombre. Pero sobre todo esos dones, las lenguas pasarán, los dones acabarán, aún la esperanza terminará y la fe se acabará. Pero Dios sigue siendo el mismo. Porque la fe nos sustenta. Creemos en esperanza sobre esperanza. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios nos demanda. Y Dios ha puesto reglas aún al mismo planeta Tierra. Note que el planeta Tierra rota, traslación y rotación. Y todos los planetas están alrededor de ese anillo precioso. Y el sol en el mismo lugar. Viene el tiempo de frío y usted quiere calor. Empieza la primavera y siente el calorcito, pero luego siente ese calor tan terrible y uno dice, ¿qué pasó? ¿Se nos acercó un poco más el sol? ¿O qué sucede? Es la tierra con su rotación hacia que se acerque un poco más, no el sol, la tierra. Y mire qué estabilidad la que Dios le ha dado a la creación. Porque de igual manera, cada parte de la tierra tiene el mismo acercamiento. Algunos no, algunos sí, pero todo está bien calculado por Dios. Las aguas le puso leyes. No pasen los ríos, los vientos, los huracanes, las tempestades. Aún la lluvia, que parece tan simple. Vea, la lluvia cae y si esa lluvia, esas tormentas caeran de un solo golpe, desmenuzaría a toda la humanidad. Rompería los buildings, rompería las casas, nos rompería los huesos a nosotros. Mas sin embargo Dios calculó y puso una estabilidad, gota tras gota, tras gota, tras gota, tras gota, tras gota. Y así Dios cimentó su creación. Qué maravilloso. Porque Dios es un Dios perfecto.
Y por cuanto Dios es perfecto, Él también calculó y puso sobre la tierra una disciplina con mandamientos y reglas, con decretos, con estatutos, que debían de formar y mantener al ser humano en tal manera que ellos podían ser diferentes. Pero el mundo lo rechazó. Y es allí que Dios tiene que mandar su palabra y escribirla. Y la palabra de Dios, amada iglesia, es la que nos va a llevar a nosotros a conocer quién es nuestro Dios, nuestro Padre. Pero ojo, no podemos nosotros caer en el error de querer aprender solamente por aprender y no someternos a la voz de Dios. Porque eso nos traerá terribles consecuencias. Los hombres cambian, los concilios cambian, las organizaciones cambian, pero Dios jamás cambiará. Hay ejemplos en la palabra y lo miraremos en Oseas, capítulo 7, verso 12 al 16. Hay personas que piensan que Dios ha cambiado y por eso vemos gente apartada del verdadero conocimiento de Dios, congregaciones liberales, concilios liberales. Vemos tanta locura que se hace porque algunos dicen: Dios me habló anteriormente y me dijo que esto era pecado, pero hoy Dios me dijo: tranquilo, no es pecado nomás. Yo solo veo el corazón. Como un predicador reconocido por allá en un lugar de Italia dijo: una copa de vino no es pecado, no es nada. Un bailecito con mi esposa en el cuarto no es pecado. Solamente en el cuarto, en la intimidad, no es pecado. Estos hombres en un momento predicaban que el bailar era del mundo. Y por supuesto es del mundo. Ningún cristiano puede ponerse a bailar. Ni aún en la intimidad en su cuarto con su pareja. No pueden hacerlo. Porque por esa causa Dios destruyó a las hijas de Sión. Porque dice la Biblia que danzaban, bailaban, por cuanto Dios los corrigió. Y así muchos hoy dicen: una cerveza no es pecado, no es malo. Dios me reveló que casarme nuevamente no es pecado. Y piensan que Dios es un Dios que cambia. Así está el mundo. ¿Cuánto adoran a Dios? Pero Dios no cambia. Dios ha dicho que Dios es un Dios de santidad. Y cuando nosotros, iglesia, oiga bien, cuando nosotros queremos conocer de Dios, pero no queremos someternos, traerá grandes consecuencias. Mire lo que dice el capítulo 7 de Oseas. En el verso 12 daremos lectura. Cuando fueren, tendré sobre, oiga bien, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Es tremendo. Porque mismo Dios le está diciendo que cuando ellos fueren, Él mismo iba a tender sus redes sobre ellos. Esas redes, esas trampas, Dios las tira sobre sus enemigos.
Esas redes eran para que los adversarios de Israel se enredaran, trompezaran, caeran y perecieran. Pero por la desobediencia de este pueblo, por la iniquidad y la rebelión de Israel, Dios tuvo que traer las redes que eran para los enemigos y hoy ponerla contra su propio pueblo. Las redes que Dios tenía preparado para los enemigos de Israel, para quienes querían destruirlo, hoy Dios lo ponía a disposición para la caída de su propio pueblo. Y dice que ellos iban a caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. No hay nada más terrible, amada iglesia y pueblo que nos escucha, caer en lo que Dios nos ha advertido, aún escuchando en o dentro de su congregación. Dentro de los templos se habla: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dentro de los altares se habla del pecado de adulterio, del chisme, de la idolatría, de la contienda, de la inmundicia, de la rebelión, de la concupiscencia, de la lascivia, de las palabras ofensivas, de la amistad con el mundo, y se predica las consecuencias de eso. Y no hay nada terrible que alguien poder condenarse dentro de una congregación. Eso es horroroso. Pensar que uno es pueblo de Dios, pero bajar la guardia contra el pecado. Eso es doloroso, pensar: soy hijo de Dios, y ser amigo del mundo. Eso es horroroso, pensar que voy para el cielo y los pecadores, los impíos, caminan con el brazo echado a mi hombro. Es terrible decir: soy de sana doctrina. La iglesia es de sana doctrina, y aceptar la mundanalidad, aceptar el paganismo, aceptar la hipocresía y la mentira, aceptar la decepción de personas. Y aquí Dios le dice a su pueblo: los voy a castigar, los voy a disciplinar conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Dios tenga misericordia. Dios tenga piedad. Usted se imagina que la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, que el adulterio trae consecuencias terribles, y que usted, amada iglesia, vaya a ser castigado conforme a lo que se ha anunciado en la congregación. Que la Biblia le dice: los borrachos no entran al reino de los cielos, y que usted venga a ser castigado dentro de la misma congregación por causa del pecado. El desobediente, el rebelde, el caprichoso, aquel que se rebela contra la palabra de Dios, va a ser castigado conforme a lo que se ha sido anunciado en la congregación. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Eso significa que Dios iba a castigar a su pueblo conforme a lo que se anunció en su congregación, como testimonio que Dios no había cambiado, como testimonio a su palabra, a lo que está escrito, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas el regalo de nuestro Dios
es vida eterna. Porque todo aquel que cree en el Hijo será prosperado. Mas el que no creyere, el que fuere rebelde y desobediente, la palabra de Dios lo dice, será borrado su nombre del libro de la vida y no habrá memoria de esa persona. Pero el regalo de Dios ha sido para tener vida eterna y vida en abundancia. ¿Por qué Dios permite ciertos castigos visibles a miembros dentro de las congregaciones? Para que los demás lo vean como testimonio y decir, no vayas por el mismo camino, porque no vaya a ser que te venga a castigar o a corregir también. Dios tuvo que corregir la iniquidad de Israel, porque por causa del mal testimonio, aquellas otras naciones blasfemaban contra el nombre de Jehová. Por causa de ese testimonio malvado, esa rebelión de iniquidad, de desobediencia, que conocían a Dios pero no se sometían, Dios tuvo que quebrantarlos y a muchos les tuvo que quitar la vida para que los impíos y los pecadores de afuera miraran el testimonio de Dios. Yo no alcahueteo el pecado, yo no alcahueteo la mala conducta. Yo no alcahueteo la desobediencia, la rebelión, para que los pecadores miraran, el pueblo ha fallado, pero su Dios sigue siendo el mismo. Hoy muchos están confiados por el nombre de su congregación, por el nombre de sus concilios y organizaciones, confiando en el nombre de una organización y muchos de su misma religión. Pero la palabra de Dios es clara, amada iglesia, que todo aquel que desobedece al Hijo, desobedece al Padre. Y el que desobedece al Padre, su vida está al borde del abismo. Por eso vemos, amada iglesia, que muchos ya no ven el pecado. Muchos ya no ven, amada iglesia, lo que se está moviendo. Y a muchos Dios le está dando la oportunidad que se arrepientan. Porque ellos saben con lo que batallan. Ellos saben lo que hay en su corazón. Ellos saben lo que emana, lo que los induce a la rebelión contra el mensaje de la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de perdón si alguien se arrepiente y viene a Él. Si alguien se aparta de su malo camino, si alguien decide escuchar la voz de Dios. Porque en el verso 13 dice, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Jehová, manantial de aguas de vida. Apartarse del manantial de Dios es apartarse completamente de todo lo bueno. Por eso dice, ay, 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 ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. ¿A cuántos Dios no les ha advertido y les sigue advirtiendo? ¿A cuántos Dios no les sigue hablando? Y estoy hablando a nivel mundial, global, desde el más pequeño hasta el más grande. Hablando, amada iglesia, del pueblo del Señor. Dios les habla y les habla y les habla y les habla, pero no quieren escuchar. Algunos por amor a la posición, algunos por amor al reconocimiento, algunos por costumbre. Porque este pueblo estaba acostumbrado a pecar, a rebelarse contra Dios y decir, al fin y al cabo, Dios ha cambiado.
Dios no nos escucha porque hemos clamado y no ha hecho. He clamado y no ha hecho. Hoy me decía una persona cercana a mi persona, fuera de este país, me decía: yo tengo algo y es el enojo, y yo le pido a Dios que me cambie, porque de verdad lo cambio, lo quiero un cambio, soy muy rápida de caer. Y decía: yo le pido eso a Dios, que me cambie. Y yo le decía: Dios quiere cambiarte. Y cuando tú le dices: Señor, no quiero esto, Dios permitirá que sigas sintiendo el enojo para ver tu disposición si de verdad quieres cambiar. Cuando usted le dice a Dios: quiero cambiar, vendrá eso que lo acosa. Vendrá eso que siempre lo pone entre la espada y la pared. Y Dios no lo va a quitar así de sencillo, de simple, porque Él quiere ver que realmente su pueblo, la persona, pelee contra eso. Porque fuera fácil el evangelio de Cristo: Señor, cámbiame, quítame esto. Amén. En un abrir y cerrar de ojos. Y no valorará la libertad de Cristo. Pero los que hemos pasado la lucha, las pruebas, las tentaciones, caminos duros, difíciles, y cuando nosotros los vemos aún casi al borde de la muerte, eso nos lleva a despertar y nos llega a nosotros a abstenernos de pecar, nos lleva a nosotros a abstenernos de serle infiel a Dios, porque comienza y uno comienza a sentir: no puedo caer, no puedo pecar, no puedo rendirme, debo de avanzar. Si Dios me ha permitido conocer su palabra y entenderla, es para obedecerla, es para cuidar de ella, es para atesorarla, es para amarla, es para abrazarla, es para escribirla en la tabla de mi corazón, es para decirle al diablo: oye, tú lo menospreciaste, pero yo abrazo la santidad del Maestro. Tú te rebelaste contra Dios, pero yo me humillo ante Dios. Tú lo rechazaste, pero yo lo abrazo. Tú lo menospreciaste, pero yo lo estimo. Tú no lo quisiste, pero yo lo voy a apreciar. Eso dijo Jacob con su imperfección: este menosprecia la bendición de Dios, pero yo la quiero, yo la amo, yo la aprecio, yo la valoro. Y como la valoró Abba Padre, entonces se le apareció el Hijo de Dios, el ángel de Jehová, y le dijo: Jacob, veo tu interés, parafaseando el texto bíblico, veo el interés que tienes de tu ser renovado. Veo la disposición y el anhelo de tu tener la primogenitura. Lo veo y lo observo. Pero necesito cambiarte el nombre. Yo necesito hacerte una nueva criatura. Porque lo que tengo para ti no puede ser menospreciado. No se puede poner en un vaso sucio, ni mucho menos craqueado. Yo necesito poner ese aceite. Yo necesito poner ese óleo. Pero necesito cambiarte. Y quiero que batalles por tu bendición. Quiero que pelees por tu bendición. No seas como tu hermano Esaú, que la menospreció.
No seas como el resto del mundo y de los impíos que saben de mí que yo existo, pero andan como cabras saltando en el mundo. Luego en la iglesia, luego en el mundo. Luego en la iglesia y luego en el mundo. Y le dijo, yo quiero cambiarte porque eres alguien que se llama usurpador. Usurpaste algo. Por tanto, comenzó la batalla. Y Jacob pudo haber dicho, pues Dios, cámbiame, pero tuvo que pelear. Y le hirió la carne. Y sobre esa herida, con ese dolor, él seguía peleando. Hay veces que Dios permite que el mismo diablo y el pecado y el mundo nos hiera, pero quiere ver si usted se quiere quedar abrazado del mundo del pecado o quiere usted pelear su bendición. Cuando el adulterio lo acecha, cuando el demonio de tristeza y de soledad se acerca, cuando la seducción se acerca, cuando quiere entrar ese espíritu de seducción en su vida, de seducir a la mujer ajena, de seducir al hombre ajeno, de mostrar esa seducción, entonces Dios le dice, estoy esperando tu cambio, estoy esperando cuál es tu reacción, quiero ver si realmente quieres que te cambie el nombre. Adórele al que vive. Te adoro, Jesús. Te adoro, Espíritu Santo. Por eso es que muchos están batallando y pelean y aún no han entendido, porque creen que el cambio es así, de un abrir y cerrar de ojos. No. Tiene que pelear, tiene que batallar, tiene que marchar al lado de Cristo y contra el diablo y el mundo. Tiene que sujetarse a Dios. Tiene que rebelarse contra su propio sentimiento. No quiera usted caer en juicio. Este pueblo se rebeló contra Dios, porque Dios dijo, contra mí se rebelaron, yo los compré, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Oiga, ellos hablaron mentira contra Dios. Es que por eso no avanzo, porque Dios no me escucha mi clamor. Oro y oro, ayuno y no pasa nada, porque en el corazón todavía no ha sido circuncidado. No ha peleado contra su propio yo. Por eso es que Dios no contesta la oración. Pero ¿por qué no cambio? ¿Por qué no se manifiesta la gloria de Dios en mí? Porque usted necesita ser redimido. Usted necesita cambiar. Pero lo más terrible, que el verso 14 dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron. Oh, mi alma adora al Dios vivo. Ellos no clamaron a Dios cuando estaban en sus camas, pero sí se reunieron para ellos cosechar el trigo. Se dejaron llevar por lo material. Quiero trigo, quiero cebada, quiero grano, quiero ser próspero. Y dice que se reunieron por el trigo y el mosto. Se reunieron por la bebida alcohólica, el mosto. Se emborracharon, se embriagaron. Porque eso es lo que está haciendo hoy en día el pueblo.
se están congregando y no es para santificarse. Muchos se congregan para chismosear, para hipocresía, para criticarse uno con otro, para pleito, para contiendas, para envidia. Algunos se congregan en sus habitaciones y no se congregan en la casa de Dios para ver pornografía, para ver mundanalidad. Pero hoy Dios le dice a usted que me escucha: venga, congréguese para ser santo. Se rebelaron contra mí, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos contra mi persona, contra mí pensaron mal. Vemos un pueblo malagradecido, y Dios le dice: aunque yo les enseñé, yo les hablé de mi palabra, fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. ¿Cuántos no vemos pensando mal contra Dios? Diciendo: se me va el dinero, la prosperidad, la bendición. ¿Por qué? Porque piden mal, porque gastan en deleites, porque no gastan en las cosas de Dios. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Les estaba diciendo que donde ellos salieron de Egipto, iban a ser llevados nuevamente a Egipto. Y eso iba a ser burla para ellos. ¿Se imagina usted, amada iglesia, decirle: estos son los que cruzaron el Mar Rojo? Estos son aquellos que vencieron al faraón. Estos son los descendientes de aquellos que tumbaron gigantes. Estos son los que aún su Dios los sacó del horno de fuego. Estos son los que gritaban en cuatro paredes: somos santos. Estos son los que Dios un día les habló por profecía. Estos son aquellos, aleluyas, que gritaban: no hay nada imposible para Jehová. Estos son los que hablaban en lenguas. Estos son aún aquellos los que Dios los libertó de sus adversarios y que hacen esclavos del mundo. ¿Por qué están nuevamente en Egipto? ¿Por qué están nuevamente en la miseria? ¿A dónde está el gozo de su salvación? ¿A dónde está la espada del Espíritu? ¿Por qué usan la Biblia y los demonios no salen? ¿Por qué claman a su Dios y no se manifiesta la gloria? ¿Por qué gritan y no pueden llorar? ¿Por qué piden piedad y su Dios no le escucha? Porque afligen su alma y siguen siendo los mismos. Porque escuchan la voz, la palabra de Dios, y no les redarguye el corazón, que están en pecado. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿A dónde están? ¿Qué sucede? Porque son esclavos nuevamente del mal. Es que se rebelaron contra su Señor. Es que no han obedecido a Dios. Muchos han caído en lo que dice la palabra de Dios. Estos están aprendiendo y aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque no creen a la palabra, no se sujeten a lo que Dios manda, no son obedientes, son de lengua suelta, se rebelan contra su Dios.
Por eso viene la atadura y los vuelve a meter a la tumba de donde Dios los sacó. Pero hoy el Señor le dice, como le dijo a Lázaro: Lázaro, no importa las ataduras, el dueño de la vida, la resurrección te dice: ven y sal fuera. Ven y sal fuera. Marta, Marta, Marta. Marta, tan afanada estás. Oye, quita la piedra. Quita la piedra, iglesia, porque la venida de Cristo se acerca. No queremos caer en condenación. ¿Cuántos quieren levantarse y no pueden? Porque se han rebelado contra Dios. Se han rebelado aún contra aquellos que son de Dios, que predican las buenas nuevas, la palabra, la doctrina. Y su mente les dice: tú puedes salir, pero no se puede salir en desobediencia. Daniel capítulo 5 nos habla la palabra de Dios. Un ejemplo claro de alguien que conoció a Dios por el ejemplo de lo que Dios hizo con su padre. Y vemos Daniel capítulo 5, la escritura en la pared. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y en presencia de los 1000, dice que bebían vino. O sea, se alegraban en sus deleites, en sus placeres. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Alabaron a todos los dioses menos al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre el candelero, sobre lo encalado de la pared, del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Eso significa que el rey estaba aguado. Sus piernas temblaban, no se podían detener. Eso era porque estaba viendo al espanto. Porque cuando Dios se presenta como juicio para juzgar, Él dice: yo soy su espanto. Y Belsasar trajo esos vasos de oro y de plata que pertenecían al templo de Jerusalén, pero por alguna razón Dios se lo había permitido que el rey Nabucodonosor se lo llevara allá a la ciudad, al palacio. Y lo interesante de esto es
que el rey Belsasar no estaba en un templo, no estaba en el tabernáculo de reunión. Los vasos estaban en el palacio, en una ciudad pagana. Pero el problema fue que el pecado los sedujo. De tal manera que los instrumentos que habían sido presentados para servir a Dios, los presentó a la inmundicia. Y eso significa y representa que cualquier objeto, instrumento, los miembros aún de nuestro cuerpo que son presentados para Cristo, cuando le decimos te acepto como mi único Señor y Salvador, son puestos para que Dios los utilice. Y cuando nosotros venimos, leemos la Biblia, escuchamos la palabra, cantamos, levantamos las manos, adoramos a Dios, doblamos rodillas ante su presencia, nos gozamos ante su altar. Pero al salir del templo, ponemos los ojos nuevamente al mundo. Entregamos los ojos a ver, a codiciar, a ver lo que no se debe en la televisión. Ponemos los dedos, las manos que son puestas para tocar la palabra de Dios, para levantarla, y utilizamos para buscar cosas que no convienen en el celular. Cuando tenemos nuestro pensamiento hacia Dios, luego muchos lo utilizan para llenarlo de basura, de pecado, de maquinaciones malignas. Los pies lo llevan con las amistades al pecado. Las rodillas ya no la doblan delante de Dios, sino la doblan delante de los Baales. Se arrodillan delante del pecado y de los demonios. Y si a este hombre, a este rey Belsasar, no se le tuvo por poco su delito, porque había conocido quién era Dios. Supo que a su padre, por la rebelión y el orgullo, Dios lo puso 7 años como una bestia. Allá comiendo pasto, las uñas le crecieron, el pelo se le creció, hasta que Dios le permitió que él pudiera reflexionar. Y usted ve en el verso 24, amada iglesia, lo que dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. ¿Cuánto adoramos a Dios? Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Este rey se agradó a sí mismo, agradó a los suyos. Quizá los príncipes le dijeron: rey, haznos fiestas, complácenos. Tal vez este rey llegó a pensar: si traigo los vasos, los utensilios santos, me van a ver, me van a respetar como un hombre que no tengo temor a ninguno, ni aún al Dios que santificó esos utensilios. Y él se agradó a sí mismo. Y ese es el problema cuando nos agradamos a nosotros mismos. Podemos caer en total juicio delante de Dios. Y le dice: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra y Dios nos advierte, nos está poniendo en balanza. Cada vez que venimos a su casa, escuchamos la palabra de Dios,
nos pone en balanza para ver cómo usted pesa. Si es que la palabra de Dios tiene peso en su corazón, en su alma, si es que usted la obedece, amada iglesia, o pesa más la desobediencia. Y le dice que Dios tenga misericordia. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en el cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Este hombre tal vez dijo: voy a aplacar un poco la ira de Dios si trato bien a su ungido, si trato bien al siervo de Dios, tal vez así aplaco la ira. Por eso, amada iglesia, que Dios nos dice que Dios no cambia. Porque cuando nosotros nos enfocamos en nuestras debilidades y nos agradamos a nosotros mismos y agradamos a todos aquellos que nos rodean, pero no agradamos al Dios Todopoderoso, inmediatamente Dios nos puede poner en balanza y vamos a salir faltos delante de su presencia. Y cuando Dios nos pone falto, hermano, en la balanza, vamos a salir faltos. ¿Cuál es la balanza? Su palabra. Ninguno que ha puesto su mano en el arado y vuelve atrás es digno de mí. Esta es la balanza. Cuando Cristo se le apareció a Pedro y le dijo: sígueme, Pedro lo siguió, dejó todo. Cuando llegó donde aquel y dijo: sígueme, él le dijo: permíteme enterrar a mi padre primero. Posiblemente aún el padre quizá no estaba muerto. Tal vez no estaba muerto y estaba tratando de justificarse ante Dios. Y como hijo, el mandamiento me dice: hijo, honra a tu padre y a tu madre. Te sigo, pero permíteme primero honrar a mi padre, esperar, y cuando le llegue la muerte, entonces estaré listo y te serviré como debe de ser. La razón que Cristo le dijo: deja que los muertos entierren a su muerto, estaba tratando de obstaculizar su camino, porque el hombre quería agradar a su padre y aún a sí mismo, y aún tratando de utilizar la palabra, el mandamiento: honra a tu padre. Pero la razón que Cristo trataba de obstaculizarlo era porque él sabía que si le decía: está bien, ve, cuando iba a llegar donde el Padre le iba a decir: conocí al el Mesías, al Maestro, pero me dijo: sígueme. Iba a encontrar a toda su familia y a su padre y decirle: estás loco, tienes que ayudarme en la casa, tienes que ayudarme en la tarea, tienes que mantenerme, tienes que mantener a tu madre. Entonces iba a ser seducido por la oposición de su padre, de su familia. Por eso es que Dios quería interrumpir su caminar, porque este hombre, sin darse cuenta, estaba interrumpiendo el plan de Dios. ¿Cuántos están interrumpiendo el plan de Dios? Voy a servirle a Dios hasta que mi padre parta. Muchos
no pueden hacer un culto en sus hogares porque saben que sus familias se incomodan. Pero sus familiares sí pueden hacer fiesta con los demonios. Y Cristo le dijo: sígueme. Sígueme, no vayas allá, porque allá vas a encontrar el obstáculo, la oposición. Allá el diablo te va a seducir. Aún tu esposa, tu esposo, aún tu tío te va a decir: estás loco, estás loca, ¿por qué tanto te entregas a la iglesia? Y eso era lo que Cristo quería obstaculizar. Pero el hombre no entendió. El hombre no quiso entender. Hay muchos que no quieren entender al llamado de Dios, y es a la salvación. Algunos lo que Dios tiene para sus vidas, pero se están dejando seducir. Pero oiga, y esto causa miedo, pero a la misma vez causa gloria. Oseas 11:10 dice: en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Jehová es varón de guerra, no se confunda. Jehová es varón de guerra, y cuando él ruge, la tierra tiembla. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. ¿Cuántos están, amada iglesia, esperando la venida de Cristo, pero sin temor a la voz de Dios? ¿Cuántos quieren estar en las congregaciones sin temor de Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué dice Éxodos capítulo 14, verso 15? La Biblia narra y dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. El pueblo, el deber del pueblo es obedecer, es marchar, es continuar, es seguir. El deber nuestro es alzar la vara, es agarrar la palabra. El deber mío es predicar la palabra, es alzar la vara para que usted marche. Por eso le dijo: dile al pueblo que marche. Estamos pasando desierto, pasando viento, pasando tempestades, estamos pasando huracanes espiritualmente hablando. Estamos en medio del desierto, en medio del pecado, de la maldad, de la apostasía. Pero mi deber mío es levantar la vara. Y esta vara, que es la autoridad delegada, es abrir camino donde no lo hay. Donde el diablo le dice: no hay salida, la palabra me dice: hay salida. Donde el diablo me dice: no hay libertad, hay libertad.
Donde el diablo me dice, no podrá ser tu familia libertada, a mí la Biblia me dice, cree, solamente cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú con toda tu casa. Pero tiene que someterse, tiene que ser obediente, tiene que reflejar la vida, el testimonio del Dios poderoso. Solo debe de tomar la vara. Tome la vara y marche. Tome la palabra y marche. Marche porque Jehová pronto rugirá. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Quién no temerá si el león ruge? La visión que Dios le daba a la pastora en ese culto maravilloso del domingo el ayuno era que miraba ahí una ciudad y una nube, y miraba un altar y atrás estaba el sol de justicia, y del altar salía el león, y el león corría y corría, y sus huellas dejaba fuego. Y corrí, y de repente dice la pastora que corrió y rugió, y escuchaba su rugido como tempestades de aguas. ¡Oh, qué maravilloso! Y cuando abrió su boca, hermano, y rugió como muchas aguas se escuchaban, salió una paloma de su boca. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Mi alma te adora y te bendice. Esas aguas están aquí en la palabra. Esa agua Dios le está mandando. Su Espíritu Santo se está moviendo. Y Jehová pronto va a rugir como león. Primera de Tesalonicenses capítulo 4:16. Y habla la palabra y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitará primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y cuando ese león rugía en la visión que miraba la pastora, le decía qué significa, y le decía: Dios, marcha, no te detengas, dile a mi pueblo que marche, dile a mi pueblo que no se detenga, porque mi venida se acerca, pronto sonará la trompeta. Pronto, 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 el león rugirá, el león de la tribu de Judá, y habrá muchos que no van a temer, pero hay otros que temerán, pero será demasiado tarde. Pero para nosotros, los que estemos aquí, si es que hoy rugí, si es que hoy suena la trompeta, seremos transformados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, solamente los muertos en Cristo. Ahí no resucitará el brujo, ahí no va a resucitar el adúltero, ahí no va a resucitar el borracho, ahí no va a resucitar el idólatra, el pornográfico, el mentiroso, el hipócrita. Ahí no va a entrar.
Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. El león rugerá pronto. El león va a rugir pronto. El león va a rugir pronto. Mire el logo que Dios nos inspiró. El león, señal de autoridad del Dios sublime. El sol de justicia atrás. El cordero alado, el sacrificio que es Cristo. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La paloma que es el Espíritu Santo. La rama de olivo, señal de vida, de paz. Y están sobre la roca que es la peña poderosa, que es Cristo. Mejor dicho, la Trinidad completa está ahí. Somos de Dios. No se deje engañar por el diablo. Somos de Dios. Somos de los escogidos. Somos de los lavados con la sangre del Cordero. Pero hoy el Señor le dice, iglesia, conóceme, pero para obedecerme. Marcha, 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 marche a la iglesia. No se pierde ningún culto. Marche al ayuno. No se pierde ningún ayuno. Marche a la vigilia. No se quede rezagado. Marche. Marche a la oración. No se quede durmiendo. Marche, marche a la oración. Marche a la liberación. Marche a la liberación. Si se siente atado de un pecado, si se siente atado, si siente que algo lo seduce, marche, marche a la liberación. Está cruzando el Mar Rojo, pero pronto se cerrará. Y esos enemigos, si usted se somete, si usted le sigue siendo fiel a Dios, si usted es obediente, esos enemigos no lo volverás a ver jamás. Porque Dios le dijo a Moisés, esos que te persiguen, no lo vas a volver a ver. Faraón le dijo, vete de aquí, Moisés, porque si te veo otra vez tu rostro, no vivirás. Y él le dijo, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro, porque ya Dios le había dicho a esos egipcios, no los vas a volver a ver. ¿Cuál es el adversario? ¿Cuál es el enemigo? Iglesia, usted que me escucha, ¿cuál es el enemigo que le está obstaculizando ver la gloria de Dios? Hay muchos que están peleando con la seducción. Muchos pelean con la mentira, mienten. Muchos pelean con tanta división y pleito, contiendas. Algunos pelean contra la hipocresía, la falsedad. Pero hoy Dios le dice, marcha en obediencia. Marcha en obediencia. Marcha en obediencia, que pronto suena la trompeta. Oh, no te dejes seducir por el pecado, pueblo. No se deje seducir por las iglesias, congregaciones mundanas, paganas. No se deje seducir. Marche, amada iglesia. Salimos del aire. Marcha.